¿Alguna vez te has detenido a reflexionar por qué Irán, ese país que suele aparecer en las noticias por temas de tensión internacional, tiene un papel tan destacado en las antiguas escrituras? Muchos solo lo ven como un actor conflictivo en la política moderna, pero lo que la mayoría ignora es que, hace milenios, esta nación ya era mencionada en textos sagrados como una pieza fundamental dentro de un plan divino mucho mayor de lo que imaginamos. Lo que estamos a punto de explorar puede parecer sorprendente. Irán, o mejor dicho, el antiguo imperio persa, no solo fue parte de la historia bíblica, sino que fue utilizado por el propio Dios como instrumento de liberación para su pueblo. Sí, lo que parece contradictorio a los ojos humanos, está registrado con una precisión profética que resulta asombrosa incluso para los estudiosos más escépticos. En este viaje que estamos por emprender, vas a descubrir cómo un imperio que no compartía las creencias del pueblo hebreo fue, sin embargo, utilizado para cumplir propósitos divinos. Y lo más impactante, el nombre de un rey persa fue mencionado por los profetas con más de 150 años de anticipación a su nacimiento. ¿Cómo fue posible algo así? ¿Qué significado tenía eso en su época? ¿Y por qué sigue siendo tan relevante en pleno siglo XXI? Esta conexión entre Irán y la Biblia no es simplemente una curiosidad histórica, es una revelación espiritual y profética que puede transformar por completo tu forma de entender los tiempos que estamos viviendo. Desde las decisiones de líderes antiguos hasta los movimientos geopolíticos actuales, todo parece encajar en un rompecabezas que apunta a un desenlace mayor, con implicaciones que trascienden lo visible. Así que mantente atento, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu perspectiva para siempre. Lo que viene a continuación no suele contarse en los medios, y mucho menos con la claridad que necesitas para comprenderlo de verdad. Esta historia no solo puede abrirte los ojos a una nueva perspectiva sobre el mundo, sino también provocar una reflexión profunda sobre tu propia fe. En los propósitos divinos, no existe el azar. Cada evento, cada figura, cada nación mencionada en las Escrituras tiene un papel que desempeñar, incluso cuando parece lo contrario. Muchos pasan por alto este detalle, pero Irán, conocido antiguamente como Persia, no está colocado al margen de la historia sagrada. No es un simple figurante en medio de relatos antiguos. Al contrario, es un protagonista estratégico en el desarrollo del plan celestial. Desde los albores de la civilización hasta los tiempos del cautiverio del pueblo hebreo, Persia se destacó como un agente directo de transformación y cumplimiento profético. Durante generaciones, este imperio fue el canal a través del cual se manifestaron actos de misericordia, justicia y restauración. Dios, en su sabiduría perfecta, usó incluso a reinos considerados ajenos a su ley para realizar promesas que parecían olvidadas. Persia no solo permitió la reconstrucción de lo destruido, sino que fue clave en liberar al pueblo elegido en instantes donde todo parecía perdido. Resulta impactante pensar que una civilización considerada pagana por muchos, y en ocasiones vista como enemiga del pueblo de Dios, terminó siendo parte de la solución. Se convirtió en el vínculo necesario para que ciertas profecías se cumplieran al pie de la letra. Persia fue, sin saberlo, un instrumento esencial en los momentos más críticos de la historia bíblica. Y ahora te pregunto, ¿te imaginas que las profecías no solo mencionaron a Persia, sino que la señalaron como pieza determinante para la redención de una nación entera? Eso es precisamente lo que vuelve tan poderosa esta narrativa. Nos obliga a repensar todo, a ver cómo lo improbable, lo inesperado, lo aparentemente fuera de lugar, puede estar perfectamente orquestado en los planes del Altísimo. La historia del pueblo de Israel no se puede comprender en su totalidad sin entender el papel que jugó Persia. Cada detalle encaja como si fuera parte de un diseño meticuloso, y al revelarse ante nuestros ojos, nos lleva a una única conclusión. Cuando Dios escribe la historia, hasta los elementos menos pensados se convierten en pilares fundamentales de su obra. Sería imposible comprender por completo la historia del pueblo de Dios sin reconocer el papel decisivo que jugó Persia en momentos clave, abriendo caminos donde parecía no haber salida, permitiendo la reconstrucción de lugares sagrados y devolviendo la esperanza a quienes habían perdido su libertad. Y todo esto ocurrió en una era donde los imperios se derrumbaban y se alzaban con la misma facilidad con la que hoy se da un cambio de gobierno. Era una época marcada por conquistas despiadadas y alianzas efímeras. Aún así, en medio de este caos político y militar, el Señor eligió al imperio medo-persa como instrumento para cumplir sus promesas. Uno de los ejemplos más asombrosos es la reconstrucción del templo en Jerusalén.
Este hecho fundamental para la identidad del pueblo hebreo no se habría producido si no fuera por el decreto de un rey persa. ¿Fue coincidencia? Difícil de creer, especialmente cuando se observa cómo cada detalle encaja dentro del diseño divino con una precisión imposible de atribuir al azar. Este episodio revela algo mucho más profundo. Incluso los sistemas políticos más volátiles, los territorios más inestables y las decisiones de reyes paganos pueden ser utilizados para cumplir un propósito superior. La narrativa bíblica no gira en torno a religiones institucionalizadas ni a naciones que se autoproclaman sagradas. Gira en torno a un propósito eterno que trasciende banderas, fronteras y creencias. Las Escrituras nos enseñan que Dios no solo actuó a través de profetas y líderes espirituales, sino también por medio de imperios extranjeros, a veces considerados enemigos, que se convirtieron en herramientas para guiar, redimir e incluso disciplinar a su pueblo. Es una lección que nos invita a mirar más allá de las apariencias y entender que los caminos del Creador no siempre siguen la lógica humana. La mera presencia de Persia en la historia sagrada no es casual ni decorativa, es una señal poderosa de que detrás de los movimientos geopolíticos hay una mano invisible que guía cada acontecimiento. Esa misma mano, que siglos atrás utilizó a reyes y naciones para cumplir su voluntad, sigue hoy activa, escribiendo nuevos capítulos que, aunque no siempre los comprendamos de inmediato, forman parte de una narrativa mucho más grande de lo que podemos imaginar. Y es justo ahí donde se conecta con una verdad que suele pasar desapercibida. Las raíces, al mirar con más profundidad las raíces del pueblo iraní, especialmente a través del lente de la Biblia, se revela una verdad que pocos conocen. Su historia no comienza con los imperios o las guerras modernas, sino que se remonta a los orígenes mismos de la humanidad después del gran diluvio. Cuando se examina detenidamente el libro del Génesis, queda claro que la descendencia de Noé no solo repobló el mundo, sino que también sentó las bases de civilizaciones con un papel crucial en el plan divino. Dentro de los hijos de Noé, fue Jafet quien dio origen a varios pueblos que habitarían extensas regiones del mundo. Y entre sus descendientes encontramos a Madai, un nombre que no solo representa a un individuo, sino que se convertiría en el punto de partida de todo un pueblo, los medos. Este grupo, con el tiempo, se fusionaría con los persas, formando uno de los imperios más influyentes de la historia antigua, el mismo que hoy conocemos como la antigua versión de Irán. Lejos de ser una nación surgida por casualidad o fruto de simples procesos políticos, Irán tiene un origen espiritual que se entrelaza con los eventos más remotos de la narrativa bíblica. Pensar que esta misma tierra, que albergó reyes, profetas y batallas espirituales, guarda en su linaje una conexión directa con la historia postdiluviana, nos obliga a reconsiderar todo lo que creemos saber sobre la geografía bíblica y su relevancia actual. Este vínculo, que une a Irán con una genealogía ancestral desde los días de Noé, no es solo un dato curioso. Es una evidencia más de que cada nación, cada pueblo y cada rincón del mundo tienen un propósito en el gran diseño de Dios. El ADN espiritual de esta región fue marcado desde el principio con una relevancia que solo ahora comenzamos a entender con más claridad. Y esto nos cambia la perspectiva por completo. Ya no vemos a Irán simplemente como una figura controversial en el escenario internacional. Empezamos a verlo como una pieza viva del rompecabezas divino, una nación que ya estaba en la mente de Dios cuando se trazaron los primeros mapas de la humanidad. Así que la próxima vez que veas a Irán en los titulares de los noticieros, recuerda, estás observando a una nación con una herencia que no solo es milenaria, sino que también es profética. Cuando se observa a Irán únicamente desde el prisma de la política actual, es fácil caer en interpretaciones limitadas, se piensa en conflictos, tensiones diplomáticas y amenazas globales. Pero si se cambia el enfoque y se mira a esta nación a través del lente profético, se descubre una historia antigua, profundamente entrelazada con los propósitos de Dios para la humanidad. Esta conexión no es nueva ni superficial. Viene desde los primeros capítulos del Génesis. El mismo Dios que controló las aguas del diluvio, también guió los pasos de los descendientes de Noé, dispersándolos por la tierra según un diseño que solo él podía comprender por completo. Entre esos descendientes estaban los hijos de Jafet, quienes se esparcieron por territorios que hoy abarcan Europa, Asia Central y el Medio Oriente. Fue dentro de esta línea que surgió Madai, quien se estableció en la región que actualmente corresponde a Irán. Lo que parecía solo una migración ancestral, se convertiría con el tiempo en el inicio de una trayectoria con implicaciones proféticas. Madai dio origen al pueblo medo, que más tarde se uniría con los persas,
formando un imperio que sería decisivo en momentos cruciales de la narrativa bíblica, como el exilio en Babilonia y el proceso de restauración de Jerusalén. Este detalle revela algo poderoso: la geopolítica moderna, con todas sus complejidades, podría no ser más que el eco contemporáneo de una historia espiritual mucho más antigua, cuidadosamente orquestada desde el principio de los tiempos. Y si ese punto de partida fue Madai, cabe preguntarse, ¿qué más tiene reservado Dios para sus descendientes? ¿Qué papel podrían seguir jugando estas naciones que están en el centro del escenario mundial hoy? Una figura central en todo este panorama es Ciro el Grande. Muchos lo conocen por los libros de historia como el fundador del imperio persa que derrotó a Babilonia. Pero lo que pocos saben es que su vida fue anticipada con asombrosa exactitud en las páginas del libro de Isaías, escrito más de un siglo y medio antes de que él naciera. En este texto profético, Dios no solo anuncia la llegada de un libertador, sino que menciona a Ciro por su nombre, declarando que lo usaría como instrumento para liberar a los israelitas del exilio. Es como si la historia estuviera escrita con una precisión milimétrica, donde cada detalle ya estaba previsto antes de que el protagonista apareciera en escena. Lo más impactante es que Ciro no pertenecía al pueblo de Dios, ni seguía sus leyes o costumbres. Aún así, fue elegido como pieza clave en el cumplimiento de un propósito divino. Esto rompe con cualquier expectativa humana y demuestra que Dios puede usar a quien Él quiera, incluso a reyes extranjeros, para cumplir su voluntad. Y lo que Ciro hizo fue revolucionario para su época. No solo derrotó a uno de los imperios más poderosos del mundo, sino que emitió un decreto oficial que permitió a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir su templo. En un mundo donde los vencedores solían aplastar a los vencidos y borrar su cultura, esta decisión fue radical, casi inconcebible. Pero cuando hay un plan superior en marcha, lo imposible se convierte en realidad. Persia, bajo la mano invisible de Dios, se transformó en un canal para la restauración, no solo física, permitiendo la vuelta del pueblo a su tierra, sino también espiritual, dando inicio a una nueva etapa en la relación entre Israel y su Creador. Y es verdaderamente impresionante pensar que un gobernante etiquetado como pagano terminó cumpliendo una profecía bíblica con una precisión que sigue dejando perplejos a estudiosos hasta hoy. Por eso, cuando alguien cuestiona la validez de las profecías bíblicas o duda del poder que tienen para trascender siglos y civilizaciones, basta con mirar lo que ocurrió con Ciro. Es un testimonio vivo de que cuando Dios declara algo, no importa cuánto tiempo pase ni quién esté en el poder, su palabra se cumple. Todo lo que ocurrió con Ciro nos recuerda algo profundamente revelador. El propósito de Dios no está limitado por etiquetas religiosas, ni depende de que alguien pertenezca a un grupo específico. Él opera más allá de lo visible, usando a quien sea, en el momento justo, sin necesidad de aprobación ni reconocimiento. Su voluntad no necesita permisos, simplemente se cumple, incluso a través de personas que nunca imaginaron ser parte de algo eterno. Imagínate por un momento que, en la actualidad, un líder político o una figura mundial tomara una decisión crucial, sin saber que está cumpliendo, con exactitud, una profecía pronunciada hace miles de años. ¿Increíble? Sí. Pero no imposible. Porque ese es el nivel de soberanía divina con el que estamos tratando. Este mismo patrón vuelve a aparecer en otro episodio bíblico, aún más inesperado, protagonizado no por un rey, sino por una mujer, una joven que parecía insignificante ante los ojos del mundo, pero que terminó convirtiéndose en la clave para la supervivencia de todo un pueblo. Su nombre, Esther. La historia de Esther es digna de una gran producción cinematográfica, pero es totalmente real. Una joven huérfana de origen judío que, contra todo pronóstico, fue llevada al corazón del imperio más poderoso de su tiempo y coronada como reina. Muchos habrían pensado que se trataba de una casualidad o un cuento de hadas, pero no. Era una jugada estratégica del cielo. Una operación silenciosa del destino guiada por una inteligencia sobrenatural. En el momento más oscuro, cuando un decreto malicioso estaba a punto de provocar el exterminio total del pueblo judío, Esther tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la historia. Sabiendo que su vida estaba en riesgo, se presentó sin ser llamada ante el rey Jerjes, algo que en ese tiempo podía costarle la vida. Pero lo hizo, porque entendía que no estaba allí por azar, sino porque había sido posicionada para ese instante exacto. En sus propias palabras, para un tiempo como este. Y cuando alguien comprende el tiempo de Dios, ese momento preciso en el que debe actuar, incluso el miedo tiene que ceder.
El coraje toma el lugar del temor, y lo que parecía imposible comienza a suceder. El libro de Esther es una de las obras más poderosas sobre la intervención divina. Curiosamente, el nombre de Dios no aparece en ningún versículo. Sin embargo, su presencia está en cada acción, en cada decisión, en cada giro inesperado. Es la evidencia de que incluso cuando Dios parece en silencio, está orquestando todo desde las sombras. Esther no solo evitó una tragedia nacional, estableció una celebración que hasta hoy sigue viva, la fiesta de Purim. Un recordatorio anual de que la salvación puede venir desde los lugares más improbables y a través de personas que, a simple vista, parecerían no tener poder alguno. Este relato nos deja una lección práctica y urgente, no importa cuán pequeño, frágil o insignificante alguien se sienta. Si está en el lugar correcto, en el momento adecuado, y actúa con sabiduría, coraje y propósito, puede transformar el destino de muchos. Porque cuando el cielo decide moverse, lo hace a través de instrumentos dispuestos, sin importar de dónde vengan. Esther no solo marcó un capítulo de valentía, su historia la consagró como una figura espiritual que trasciende el tiempo. La reina huérfana convertida en salvadora se volvió una leyenda, y su valentía dejó una huella profunda en la narrativa bíblica. Pero, más allá de su figura, hay un elemento que suele pasar desapercibido, el lugar en el que esta historia sucedió. No cualquier reino es escenario de una heroína bíblica que salva al pueblo de Dios desde dentro del mismísimo palacio imperial. Susa, la ciudad persa donde Esther reinó, no solo estaba geográficamente conectada a Jerusalén, sino espiritualmente enlazada a ella. Esa conexión entre ambos puntos del mapa era en realidad una línea directa en el plan profético. Lo que parecía una historia aislada era parte de un guión perfectamente diseñado por lo alto. Y es justo cuando uno queda con el corazón agitado tras recordar la valentía de Esther, que otra figura emerge desde las páginas antiguas, envuelta en misterio, visiones y símbolos poderosos: Daniel. Daniel no fue solamente un profeta. Fue un testigo de lo sobrenatural, un hombre con acceso a los planos divinos del futuro, mientras vivía oprimido bajo el yugo de imperios paganos. Y lo que él vio cambiaría la forma de interpretar la historia para siempre. En sus visiones, Persia no aparece como una sombra secundaria. Todo lo contrario, es una fuerza central, un actor protagónico en los momentos más intensos del plan espiritual para la humanidad. Uno de los símbolos que Daniel describe es un oso erguido, representando poder descomunal, expansión territorial y dominio imparable. Ese oso era la representación viva del imperio medo-persa. Más adelante, Daniel ve un carnero con 2 cuernos, que avanza sin encontrar oposición, conquistando en todas las direcciones. El detalle de los 2 cuernos no es arbitrario. Simboliza con exactitud la alianza entre medos y persas, una coalición de naciones que daría origen a uno de los imperios más influyentes en los tiempos bíblicos. Y lo más asombroso es que Daniel describió todo esto mientras aún estaba cautivo en Babilonia. Es decir, profetizó el ascenso del imperio persa antes de que éste siquiera conquistara la región. ¿Cómo podía saberlo? Porque sus visiones no eran producto de especulación política, eran revelaciones del cielo. Esos símbolos, el oso, el carnero, no son simples imágenes apocalípticas. Son representaciones precisas del poder político y militar de su época, vistas desde una óptica divina. Mientras las multitudes veían solo guerras y reyes ascendiendo al poder, Daniel veía engranajes invisibles, mecanismos espirituales moviéndose detrás del telón de la historia. Y esta es una de las lecciones más profundas que podemos extraer. Si interpretamos la historia únicamente con ojos humanos, nos perdemos la mitad del mensaje. La verdadera comprensión surge cuando observamos los hechos a través del lente profético. Porque entonces descubrimos que nada es azar, y que cada acontecimiento encaja en una narrativa mucho mayor que trasciende generaciones. ¿Alguna vez has sentido que hay algo más detrás de lo que estás viviendo? Como si tus días formaran parte de algo más grande, de una historia con significado eterno. Si es así, entenderías a la perfección a Daniel. Porque él también vivió momentos que parecían comunes, hasta que vio que detrás de cada imperio, cada decreto y cada batalla, había un plan eterno en marcha. El imperio medo-persa no fue solo un actor geopolítico. Fue, por un periodo, el escenario donde el pueblo elegido halló alivio, reconstrucción y una chispa de esperanza. Pero el reloj profético no se detiene.
Las señales siguen surgiendo, algunas tan evidentes como estremecedoras y otras tan silenciosas como enigmáticas. Y es justo ahí donde empieza a dibujarse el siguiente capítulo. Hombres venidos del oriente, guiados por una estrella, llamados magos, sabios, quizá incluso sacerdotes. No simples curiosos, sino buscadores de lo eterno. La mayoría de nosotros ha escuchado alguna vez sobre los 3 reyes magos, pero pocos conocen el trasfondo histórico y espiritual que hay detrás de esas figuras enigmáticas. Lo más probable es que aquellos hombres fueran sacerdotes persas, posiblemente vinculados al zoroastrismo, la religión ancestral de la antigua Persia. Eso nos revela algo extraordinario. Siglos después del ocaso del imperio medo-persa, Irán, la antigua Persia, seguía desempeñando un papel espiritual fundamental en la narrativa bíblica. Estos sabios no llegaron por azar. Estudiaban los cielos, escudriñaban profecías, buscaban señales. Y cuando apareció aquella estrella, comprendieron algo que muchos en Israel ignoraron: el Mesías había nacido. Mientras los líderes religiosos de Jerusalén estaban ocupados en sus rituales, hombres de tierras lejanas, ajenos a la religión oficial, cruzaban desiertos impulsados por una certeza interior: el Salvador había llegado. Llevaron regalos, sí, pero no cualquier obsequio. Oro, incienso y mirra. Realeza, divinidad y sacrificio. No adoraban a un niño cualquiera. Sabían exactamente ante quién se postraban. Y esta escena, tan silenciosa y profunda, nos enseña algo contundente. A veces, quien está fuera del templo oye mejor la voz del cielo que quienes viven dentro de él. Persia, una vez más, se conecta con el plan de Dios. Esta vez, no para liberar ni para conquistar, sino para reconocer, con humildad, al Redentor. Esa visita de los magos no fue un acto aislado. Fue la continuidad invisible de una historia que había comenzado siglos antes con Daniel, Ciro, Esther. Fue como si la antigua alianza tendiera la mano hacia la nueva, y Persia, a través de sus sabios, dijera: aquí estamos, otra vez, en el momento exacto. Pero la historia no termina en el pesebre. Porque las Escrituras nos muestran que los territorios que una vez enviaron regalos al Mesías reaparecen en los textos proféticos del fin. En Ezequiel 38, leemos una visión inquietante: la guerra de Gog y Magog. Una coalición de naciones que se levanta contra Israel en los tiempos del fin. Y entre los nombres mencionados, uno destaca con fuerza: Persia. Sí. La misma Persia que liberó, que construyó, que adoró, ahora aparece como aliada de quienes se oponen al pueblo de Dios. Es un giro impactante, pero profundamente revelador. Porque en el plan divino, las naciones pueden ser instrumentos de restauración en un tiempo y de confrontación en otro. Eso convierte a Persia, o al Irán moderno, en enemiga de Dios. De ninguna manera. Porque el tablero profético no se mueve por etiquetas humanas. Se mueve por propósito. Y a veces, el cumplimiento de la profecía requiere que ciertas piezas estén en posiciones que parecen contradictorias. Incluso la oposición, paradójicamente, puede servir para acelerar lo que está escrito. Persia vuelve a escena. Y lo hace en el umbral del final. No como una simple nación más, sino como un eco de la historia. Un actor recurrente en momentos donde el cielo toca la tierra. Irán, pese a los titulares actuales que lo pintan como amenaza, es mucho más que eso. Lleva consigo una carga espiritual milenaria. Fue herramienta de Dios antes, y puede volver a serlo, en los caminos misteriosos de la profecía. Porque hay regiones en el mundo donde el tiempo parece doblarse, donde lo antiguo y lo futuro se cruzan. Y cuando eso sucede, entendemos que la historia no es solo pasado. Es una profecía en movimiento. Colisionan todo el tiempo. La misma tierra que vio reinar imperios antiguos, también puede ver cumplirse hoy las profecías de Ezequiel, capítulo 38. Y la pregunta que queda flotando en el aire es: ¿acaso el papel de Irán ya terminó, o todavía hay más por venir en este gran relato divino? Al observar con atención la narrativa bíblica, queda claro que Irán, o Persia, como era llamada, nunca dejó de ser relevante en el escenario espiritual del mundo. Incluso cuando parecía estar fuera de la alianza directa con Israel, esta nación siempre apareció en momentos decisivos, ya sea para liberar, para desafiar o para anunciar. No es casualidad que,
Desde los textos del Antiguo Testamento hasta las visiones de los últimos tiempos, Persia sigue activa. Irán no está al margen de la historia. Es una pieza clave, un engranaje esencial dentro del plan soberano de Dios. Y ese papel continuo nos enseña algo fundamental. Dios puede usar a cualquier pueblo, en cualquier época, para cumplir un propósito mayor. Piénsalo conmigo. Si Dios usó a Ciro para liberar, usó a Esther para preservar, y mostró a Daniel las acciones del imperio medo-persa antes de que siquiera ocurrieran, ¿no será que el Irán de hoy también forma parte de algo que aún está desarrollándose? Quizás las tensiones políticas, los conflictos y las alianzas actuales no sean solo el resultado de intereses humanos o geopolíticos. Quizá estén alineadas con un reloj profético que sigue su curso en silencio. Por eso, entender la Biblia no es solo una cuestión de fe, sino también de discernimiento histórico y espiritual. Irán lleva consigo un legado milenario, una marca espiritual que atraviesa siglos. Quien lee las Escrituras con atención percibe que Dios no actúa solamente con quienes le sirven formalmente. Él mueve piezas, cambia reinos, levanta reyes, e incluso utiliza a quienes ni siquiera reconocen su autoridad. Irán, a lo largo de toda la historia bíblica, fue una de esas piezas, a veces libertador, a veces opositor, pero siempre presente. Y esa constancia revela una verdad que pocos perciben: la narrativa divina no tiene personajes secundarios. Todos, absolutamente todos, tienen un papel asignado. Para quienes disfrutan observar los detalles, los números en la Biblia son como pistas escondidas, códigos secretos. Y cuando hablamos de Persia, esos números se vuelven aún más reveladores. Por ejemplo, 70 años de cautiverio en Babilonia. Ese fue el tiempo exacto profetizado por Jeremías antes de la liberación del pueblo judío. ¿Y quién aparece para cumplir esa liberación con precisión milimétrica? Ciro el Grande. La matemática divina no falla. No se trata de suerte ni de coincidencia, sino de una orquesta profética donde cada compás tiene su hora marcada. Y lo más asombroso es que esta profecía fue registrada décadas antes de que Ciro siquiera naciera. Imagínate abrir un libro antiguo, ver tu nombre allí, y darte cuenta de que describe exactamente lo que harás. Eso fue lo que ocurrió con Ciro. Cumplió, detalle por detalle, la misión que Isaías había registrado con precisión quirúrgica casi 150 años antes. Siglos antes, si eso no es evidencia de soberanía divina, ¿qué lo es? Incluso hoy, los estudiosos se preguntan cómo es posible. Pero quien conoce el plan de Dios sabe que cuando Él determina algo, ni el tiempo ni el imperio más poderoso del mundo pueden impedirlo. Daniel también nos entrega códigos numéricos que apuntan a la importancia de Persia. El oso y el carnero con 2 cuernos, ambos símbolos del imperio medo-persa, aparecen con características muy específicas, reforzando que nada en la Biblia está puesto por casualidad. Y la persistencia de la influencia persa en el Nuevo Testamento, con esos magos que visitan a Jesús, es otra pieza más de este rompecabezas espiritual, numérico y profético. ¿Sabes qué nos muestra eso? Que existe una precisión profética que atraviesa generaciones, una línea invisible que une el Génesis con el Apocalipsis. Claro que todo esto plantea preguntas. Preguntas que necesitan ser formuladas. En medio de tantas revelaciones, es casi imposible no preguntarse: ¿cuál fue exactamente el papel de Ciro el Grande en el cumplimiento de las profecías bíblicas? ¿Era solo un rey estratega, o actuaba, consciente o no, dentro de un guión celestial? Cuando Isaías mencionó su nombre más de un siglo antes, estaba revelando un secreto divino que pocos entendieron en su época. La liberación del pueblo judío, el decreto para la reconstrucción del templo, la restauración de la adoración. Todo encaja como piezas de un plan milimétricamente diseñado. Y si eso ocurrió antes, ¿por qué no volvería a ocurrir? Otra pregunta que inquieta a muchos estudiosos es: ¿cómo está representado el imperio persa en las visiones de Daniel? ¿Qué simbolizan realmente el oso, el carnero, los cuernos? ¿Son solo metáforas históricas o tienen implicaciones proféticas aún no cumplidas? Si Daniel fue capaz de describir el surgimiento de imperios antes de que existieran, ¿qué más podrían estar señalando sus visiones? ¿Será que el mundo moderno está repitiendo antiguos patrones sin darse cuenta? ¿Estamos viviendo precisamente una de esas transiciones que él predijo? Y claro, no podemos dejar de preguntarnos:
¿Por qué el libro de Esther es considerado un ejemplo tan poderoso de la providencia divina a través de Persia? La ausencia del nombre de Dios, la osadía de Esther, el ayuno, el contraataque político, todo parece cuidadosamente orquestado. Es como si Dios dijera, incluso cuando no me ven, sigo en control. Y quizá esa sea la mayor lección que Persia nos deja, que lo invisible actúa en lo visible, y que cada detalle, cada número, cada persona está exactamente donde debe estar. Si todo esto aún te parece abstracto, la introducción que viene a continuación te mostrará cómo esta verdad toca directamente tu vida. Después de todo lo que has visto, es imposible seguir mirando a Irán de la misma manera, ¿verdad? Ahora dime, ¿cuántas otras naciones, líderes y eventos actuales también pueden estar cumpliendo profecías bíblicas y ni siquiera nos damos cuenta? ¿Estás atento a las señales del tiempo o sigues viviendo como si nada estuviera ocurriendo? Quizás la gran pregunta no sea, ¿qué revela la Biblia sobre Irán? Sino, ¿qué está tratando de mostrarme Dios a través de esta historia? ¿Estás dispuesto a ver más allá de lo evidente? ¿A sumergirte más profundo en ese plan que atraviesa siglos, reinos, profetas y promesas? Si este mensaje te impactó, entonces ha llegado el momento de actuar. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesita abrir los ojos ante lo que está por venir. Aquí seguirás descubriendo verdades ocultas, secretos proféticos y revelaciones que pueden transformar tu fe. Porque entender el pasado bíblico es la clave para discernir nuestro futuro.